hermanos, por favor, con Biblia abierta en el Evangelio de Marcos, vamos a mirar el capítulo 11, versículos 1 al 11. Así que vamos a ir al 11, 1, 11, 11, capítulo 11 de Marcos, desde el verso 1 al verso 11. Dice la palabra del Señor así. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Y él les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis a un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaba allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Trajeron, dice el verso 7, el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y le tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Interesante porción que tenemos en el día de hoy. Le he titulado ¿Verdadera adoración o una mera adulación? Estamos en el contexto del capítulo 11, estamos en la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Comienza posiblemente con el día domingo, algunos comentaristas, serios comentaristas dicen que sería día lunes. Estamos acá en lo que algunos llaman la entrada triunfal. Me parece que no es la entrada triunfal. Creo que el Señor Jesucristo en su segunda venida a esta tierra sí hará una entrada triunfal en Jerusalén. Este es uno de los pocos relatos que son repetidos o que son, mejor dicho, mencionados en los cuatro evangelios. Lo que es la alimentación de los 5.000 es mencionado en los cuatro evangelios. También la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es mencionado en los cuatro evangelios. Y este punto importante, la entrada de nuestro Señor Jesucristo manifestando públicamente y por última vez a la nación de Israel que Él era el verdadero Mesías, que el Evangelio del reino, que el reino de los cielos, que el Rey había llegado a esta tierra. De esta forma podemos observar juntos este interesante capítulo y vamos a observar acá preparativos, proclama y también la propia percepción de nuestro Señor Jesucristo. Observa conmigo en primer lugar, al ver los primeros versículos, los preparativos del siervo. Vemos acá el comando que da nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Al observar el versículo 1 podemos ver el mandato del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betjafé y a Betania, frente al monte de los olivos. Un cuadro interesante cerca del torrente del Cedrón, frente al monte de los olivos, un paso tremendamente importante, histórico y significativo en la persona de Cristo Jesús. Al comparar el relato de Juan, dejamos atrás una noche anterior, la resurrección de Jesús. Jesús ha estado en Betania con sus amigos, está en ese lugar y se prepara para ir a Jerusalén. Lucas nos dice en el capítulo 12, verso 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. El gran milagro ha ocurrido. Mucha gente, hay una población flotante en Jerusalén. Muchos quieren ver a Lázaro resucitado, otros quieren ver a Jesús. Y los principales sacerdotes, el liderazgo principal, según Lucas capítulo 12, verso 10, dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Vemos acá la intención del liderazgo de los fariseos de matar, dar muerte a Jesús
Pocos días después encontrarán a uno de los discípulos que venderá a nuestro Señor Jesucristo. Ya Jesús ha instruido a sus discípulos. Estamos a una semana de su muerte por crucifixión. Y el texto dice lo siguiente: después de que entraron frente al monte de los olivos, estoy en verso 1, Jesús envió dos de sus discípulos y mira la instrucción y les dijo: id a la aldea que está frente a vosotros y luego entraréis en ella. Hallaréis a un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Qué interesante que es acá. Vemos que el Señor Jesucristo en este gran comando del siervo, vemos la soberanía de Dios, son los planes de Dios, pero también vemos la capacidad de conocimiento que tiene nuestro Señor Jesucristo. Jesús no ha estado en Jerusalén, Él está junto a sus discípulos en Betania, en la casa posiblemente de Marta y María y de Lázaro resucitado. Por meses Jesús ha ministrado en el norte, en Galilea. Era imposible que el Señor Jesucristo supiese exactamente el lugar, el animal, dónde estaría. Vemos que la instrucción es específica, vemos la soberanía de Dios. Él está preparando todas las cosas. Cabe decir algo interesante, que por lo general los animales nunca estaban en la entrada de las casas, sino que estaban en la parte trasera. Por alguna razón, el dueño de estos animalitos, de este pollino, de este posiblemente un burrito, por alguna razón él lo mueve del patio trasero y lo amarra enfrente de su casa. Por alguna razón nosotros sabemos el control soberano. Es por eso que vemos el comando del siervo. Al observar el versículo 3 vemos el compromiso del siervo. Observa cómo se anticipa el Señor a algunas circunstancias. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Frente a la pregunta del dueño o el que está a cargo, vemos que el Señor previamente va a dar dos razones a sus discípulos. No solamente vemos el comando del siervo, el lugar específico, la orden a sus discípulos, sino que también vemos el compromiso del siervo. Decid, y vemos dos cosas acá: decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Dos cosas interesantes llaman la atención en este compromiso del Señor. Vemos que el Señor pide permiso. Decide decid que el Señor lo necesita. Es interesante frente a la pregunta de los dueños o los administradores de estos alimentos, de estos animales, al ver a los discípulos, que es un cuadro un poco extraño. Imagínate tú, si fueses un discípulo del Señor, te envía a una ciudad, entra a la ciudad y tienes que traerte un animal que está amarrado, que no es tuyo, casi no parece un cuadro ético, casi pareciera que lo estás robando. Pero si los toman, les preguntan, el Señor ya ha instruido y le dice el soberano. No dice el Mesías, no manda a decir el Cristo o el Jesús, sino que él va a decir el Señor lo necesita, y mira el compromiso interesante, y que luego lo devolverá. Vemos entonces el comando, vemos el compromiso del Señor, vemos también acá el cumplimiento de los discípulos. ¿Por qué el cumplimiento de los discípulos? Observa el verso 4. Fueron y hallaron al pollino atado. Fueron, obedecieron sin cuestionar. Tal vez el comando no es lógico. ¿Por qué ir a buscar un animal? ¿Qué sentido tiene? Vamos a entrar a Jerusalén, vamos a ir a celebrar las fiestas, vamos a mirar qué es lo que está pasando en Jerusalén, y ellos reciben la orden: vayan y traigan un animal. Fueron como el Señor les ordenó, verso 4, y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Las instrucciones fueron específicas junto con los detalles precisos como el Señor lo había ordenado. Ahora, ¿cómo lo supo Jesús? Su soberanía, Él es Dios. Verso 5, observa el cumplimiento de los discípulos. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Es poco extraño. Y ellos van a dar la respuesta que el Señor previamente les había dado. Observa el verso 6. Ellos entonces, estamos en Marcos capítulo 11, ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Tal cual el Señor previó el suceso, así ocurrió, y los dueños no tuvieron ningún problema, no pusieron ningún impedimento
en presentar o prestar el animal. Posiblemente estas personas, los dueños de este animalito, eran creyentes. Se cree que era un burrito, un burro, por la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9. El término acá utilizado, pollino, es un animal de carga pequeño, sea un camello, un camello pequeño, sea un caballo o un burrito, lo que sea, era un animal pequeño de carga. Llama la atención que nunca antes había sido utilizado en este medio. Esto me hace pensar en las palabras certeras del Señor Jesús. Todo lo que él dijo se cumplió de forma, en este caso, de forma inmediata. Si se cumple lo que el Señor dijo de forma inmediata, ¿no se cumplirá también lo que él anunció que vendría pase el tiempo futuro? Es nuestro Señor Jesucristo quien dice, el cielo y la tierra pasarán. Mateo capítulo 24, verso 35. Mas mis palabras no pasarán. Recuerda el contexto de esas palabras. Profecía, futuro. Nuestro Señor Jesucristo anunció algo y se cumplió. Es por eso que Apocalipsis capítulo 3, verso 14 le llama a Jesucristo el amén. ¿Sabes qué significa amén? Así es o así sea. El testigo fiel y verdadero. Podemos confiar en las enseñanzas de Jesús. Debemos confiar en las enseñanzas de Jesús. Debemos creer sus enseñanzas. Y esto es tremendamente importante. Jesús establece que los que creen tienen vida eterna, pero los que no creen no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Vemos acá los preparativos del siervo, versículos 1 al 6, el comando, vayan, traigan. Vemos la comprensión del siervo, el Señor lo ordena, lo va a devolver y vemos el cumplimiento de los discípulos. Ellos hacen exactamente como el Señor pide que tienen que ser hechas las cosas. Observemos ahora, en segundo lugar, dejemos atrás el primer punto, los preparativos del siervo. Veamos ahora la proclama del pueblo al siervo. ¿Qué va a ocurrir ahora? Segundo cuadro, primero es personal, los discípulos, preparativo. Observa ahora en la proclama del pueblo al servicio. Van con el pollino. Observa lo que dice el verso 7, la aparición del siervo. Y trajeron el pollino a Jesús. Posiblemente estamos hablando no más de 3 kilómetros que está Betania de Jerusalén. Traen finalmente el pollino a Jesús. Esta palabra significa animal pequeño. Es interesante que el Señor Jesucristo, vemos acá que Lucas hace este siguiente comentario acerca de este animalito. Lucas capítulo 19, verso 30. Diciendo, este es el relato paralelo, pero en las palabras de Lucas, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. De esta forma Jesús demostrará deliberadamente que Él es el Mesías. ¿Por qué? Es interesante. Jesús ya ha anunciado al principio del ministerio, lo relata Juan, que aún no ha llegado su hora, pero en capítulo 12 de Juan. Y es interesante que Juan, casi la mitad del Evangelio de Juan es para relatar la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Los otros evangelistas tomarán una cuarta parte, una tercera parte. Juan toma casi la mitad de su libro para hablar de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús ha dicho ya a sus discípulos en Juan capítulo 12, verso 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Por lo tanto, ya no hay motivos para esconder que Él es el Mesías. En un momento Jesús dice a sus discípulos que ya no lo anuncien como Mesías porque aún no era el tiempo para su muerte. Pero vemos ahora que públicamente nuestro Señor Jesucristo va a hacer su entrada. Vemos acá el verso 7, la aparición del siervo y trajeron al pollino a Jesús. Vemos acá que será la última vez que el Señor le está dando a la nación de Israel la oportunidad de que abra las puertas de sus corazones, que quiten la venda de sus ojos para que le den la bienvenida a Cristo Jesús. Sabemos por el relato bíblico que Juan capítulo 1 verso 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lucas narra estas palabras que me llaman mucho la atención. Capítulo 19, verso 42.
Anótalo en tu Biblia porque es un versículo interesante. Lucas capítulo 19, verso 42, que es el relato paralelo a lo que estamos estudiando en Marcos capítulo 11. Jesús exclama lo siguiente, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Es Jesús que en un lamento, estando en Jerusalén, levanta su voz y dice, oh, si tan solo conocieses, si pudieses comprender, escúchame bien, este acontecimiento es el cumplimiento de lo que el profeta Daniel dijo en el capítulo 9, verso 24 al 26. Recuerdas que el Señor estableció 70 semanas. El domingo 9 de Nisan, del 30 después de Cristo, exactamente se cumplen 483 años después del decreto de Artajerjes mencionado en Daniel. Es un día clave en el calendario profético de la nación de Israel, pero la nación, por la dureza de su corazón, fueron incapaces de poder comprenderlo. Volvamos al relato de Marcos. Marcos dice en verso 7 la aparición del siervo. Y le trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él para que no caminase a pelo de animal. Colocan ese manto sobre su cuerpo de este animalito y Jesús aquí vemos que se identifica como rey. Hace una entrada, esta es una señal mesiánica. Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, el profeta Zacarías dijo lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión. Zacarías 9:9, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué interesante que es. Jesús al pedir a los discípulos que traigan este animalito y él montarse, sentarse sobre este animal, era una señal visible, la última señal a la nación de Israel que verdaderamente él era el Mesías prometido. Es interesante. ¿Por qué no entrar en un caballo? Usted sabe que en la antigüedad los personajes que montaban un asno era porque simbolizaba un tiempo de paz, un mensaje de paz. El montarse en un caballo significaba guerra y conquista. Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jesucristo no venía a juzgar, no venía a condenar, no venía a reinar, sino que en su entrada triunfal, Él prepara su camino para ir a la cruz. En otra ocasión futura, y esto cabe, que es importante de mencionar, cuando vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 19, versículo 11, sí lo vemos ahora, descendiendo del cielo con un caballo blanco para establecer su juicio, sentado en un pollino, es un mensaje de paz, sentado en un caballo, es un mensaje de conquista y de triunfo. Leo para ustedes Apocalipsis capítulo 19, el verso 11. Juan dice, el teólogo, lo siguiente: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Por qué Jesús entró en un pollino? Porque eres el Mesías. Traía un mensaje de paz. Venía un sacrificio. Cuando Él vuelva a entrar, que será realmente su entrada triunfal, lo hará montado en un caballo blanco para ejercer juicio, juzgar, pelear y dar muerte a sus enemigos. Mira la proclama del pueblo. Primero observamos en verso 7 la aparición del siervo. Veamos ahora el accionar o el accionar frente al siervo. Observa el verso 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Hay una población flotante. Según algunos historiadores, se cuenta que es posible que el número ascendía a unas 2 millones de personas en Jerusalén. ¿Por qué tanta gente? Porque estamos a días de la Pascua, los panes sin levaduras, celebración donde los judíos en caravana viajaban hacia Jerusalén para presentar sus ofrendas y sus sacrificios en el templo. Y vemos acá que un grupo de personas
como un símbolo de respeto y de homenaje, hicieron una alfombra con ramas, con palmas, con capas, para que el Señor entrase. Posiblemente esta gente reconoce la profecía de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Vemos el accionar frente al siervo y vemos la aclamación ante el siervo. Versos 9 y 10 observa. Y los que habían delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ves acá la multitud, hay un gran gentío que comienza a rodear a Jesús por la celebración, por la fiesta, porque quieren ver a Lázaro, porque quieren ver a Jesús y comienzan por delante y por atrás rodeando a Jesús, comienzan a decir lo siguiente, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Verso 10, bendito el reino de nuestro Padre David que vive, hosana en las alturas. De esta forma vemos acá esta gran población flotante que proclaman hosana o hosana. Esta expresión hosana significa salva ahora. Lo que los judíos están pidiendo aquí en ese momento. No sé si realmente están reconociendo a Jesucristo, quién realmente es, o en su gran necesidad y desesperación de que haya un caudillo, de que haya un libertador, que haya un emancipador, que ellos le dicen, sálvanos ahora, reina ahora sobre nosotros, estamos aquí. Es un buen momento para Jesús, para un golpe y rebelarse en contra del imperio romano. La gente lo apoya, lo aclama. Hay histeria colectiva en esto. Algo interesante, vemos que Lucas dice lo siguiente, en el capítulo 19, que los fariseos van a Jesús a decirle, por favor, calla a la multitud, que no sigan proclamando. Leo para ustedes Lucas capítulo 19, verso 39 y 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, hazlos callar. Él les respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras proclamarían. ¿Por qué? Porque verdaderamente estaba entrando en Jerusalén el Mesías, el Rey. Hoy las palabras Hosana, más que significar reina sobre nosotros o sé nuestro rey, es al igual que la expresión aleluya, que es una expresión de gozo, es usada por el pueblo del Señor como forma de adorar a Dios. Al comparar los relatos de los evangelios, vemos que ellos van diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, al igual como se anunció de Jesús en su nacimiento, también se anuncia ahora en su entrada. Y Lucas agrega un detalle interesante, alabando a Dios, dando voces. ¿Por qué estaban alabando a Dios? ¿Por qué daban voces? Recuerda que estamos a las puertas de la Pascua, de los panes sin levadura. Los judíos han llegado en caravanas para adorar. Y era costumbre, cada vez que los judíos venían, corear o cantar en forma de intercambio algunos cánticos. Y lo más seguro que ellos estaban cantando, porque dice Lucas que estaban alabando a Dios y Mateo hace referencia a esta profecía también. Ellos estaban mencionando Salmos capítulo 118, verso 25 al 27, que dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego Jehová que nos hagas prosperar ahora. Verso 26, Salmo 118, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Verso 27, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a las cuerdas del altar. Vemos acá que este salmo se repetía y obviamente había una gran expectación y esperanza. Cada año que venían los judíos, citaban este salmo, se preguntaban, ¿será ahora? ¿Será el momento? La pregunta que nos hacemos acá es, ¿era esta proclamación una verdadera adoración o era solamente una adulación? ¿Qué piensas? ¿Era genuina? Tal vez habían algunos activistas, algunos partidistas, los que estaban en contra incitaron a la multitud para que comiencen a proclamar. Muchos de los que están ahí han recibido milagros. Y qué mejor que hacer rey a un personaje que da de comer a los pobres, a todos. Todos quisieran hacerlo rey. Sin duda hay muchas motivaciones en juego en este punto. Ahora,
Algunos ven a Jesús como profeta. Mateo dice lo siguiente, en el capítulo 21, versos 10 y 11, en su relato paralelo, Mateo registra estas palabras. Cuando entró él, esto es Jesús, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, se estremeció, diciendo, ¿quién es este? Se preguntaban, ¿será el profeta? ¿Será el rey? ¿Será realmente el Mesías? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Conocían realmente a Jesús, pero también Jesús conocía las reales motivaciones de ellos. De hecho, poco tiempo después, el Señor Jesucristo lloraría por la incredulidad de su pueblo. Pero no lo estaban proclamando, no estaban adorando, no había gozo, no había histeria, todos gritando, es el Mesías, reina, reina, reina sobre nosotros. Poco tiempo después el Señor Jesucristo diría estas palabras, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, Mateo capítulo 23, verso 37, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Mas vosotros no quisisteis. Y las palabras del Señor son así. De cierto digo, vuestra casa os es dejada desierta, porque desde ahora no me veréis hasta que verdaderamente la nación de Israel diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Había adoración? Tal vez algunos sí. ¿Había emoción? Claro que sí. ¿Había adoración? Seguro que sí, porque habían intereses. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo ya había dicho, Mateo capítulo 15, verso 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esta misma gente, dentro de un par de días más, 4 días después, cambiarían completamente de opinión. ¿Y sabes qué gritarían? Juan capítulo 19, verso 15 lo dice. Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo a vuestro rey, ¿he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Crucifícale, crucifícale. Pregunta, puede haber personas que se emocionen cantando a Jesús, pero que no estén dispuestos a darle el lugar que le corresponde a Jesús en sus vidas. Creo que sí. ¿Cuántas veces llamamos a Jesús nuestro Señor, mi Señor, y no hacemos su voluntad? Fueron las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo hacia sus seguidores. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que te pido? Es posible pretender adorar sin realmente adorar al Señor. ¿Cuántas iglesias y aún nosotros nos reunimos dominicalmente para adorar al Señor? Y lo único que hay es acción de labios, solamente cantos de labios, pero el corazón, la disposición está lejos del Señor. Qué cuadro más interesante. Terminemos ya con el último versículo. Hemos visto los preparativos del siervo, versos 1 al 6. Hemos visto la proclama del pueblo al siervo, la aparición, Jesús sentado en un pollino como Mesías, el accionar frente al siervo, ponen palmas, tiendas, sus capas, las ponen a los pies en un sentido de homenaje y hay una tremenda proclamación, hay una gran agitación. Miles de personas están gritando, reina, rey, soberano, hosana. ¿Pero realmente creen en Jesús? ¿Entienden lo que dicen? ¿O solamente hay intereses? Observemos el verso 11. La percepción del siervo, ¿sabes dónde? En su casa. Jesús entró directamente a Jerusalén y entrando a Jerusalén se fue al templo, el centro religioso de los judíos. El punto principal y más importante, Jesús al entrar se fue directo al templo, el lugar de adoración de ellos, de los sacrificios, del corazón religioso de la nación. Había muchos movimientos, todo se estaba preparando para la Pascua, el mercado se estaba preparando, la venta de los corderos y las ofrendas. Y observa lo que hace el Señor. Vemos acá la percepción del siervo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas.
Se dice que ojos que miran son comunes, ojos que ven son extraños. El Señor no mira lo exterior, Él mira el corazón. De hecho, Juan nos dice que Él no necesitaba que nadie le dijese lo que había en el corazón de los hombres, Él lo sabía. Y aquí vemos una mirada de escrutinio, vemos una mirada que analiza. Entra en el templo, entra en su casa y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12, después de observar por un rato a su alrededor. En una especie de acto de investigación, el Señor se retiró a Betania junto a los 12. ¿Qué fue lo que él observó? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo después lloraría por la nación de Israel. ¿Por qué lloraría? Porque él vio realmente el interior de los corazones. Yo creo que cuando nos reunimos para adorar, el Señor también ve tu corazón, ve si tu cántico, ve si tu adoración, ve si tu ofrenda, ve si tú lo que haces es realmente en sinceridad. Jesús lloró, vio la incredulidad de su pueblo, su ceguera y cómo ellos también serían enjuiciados. De hecho, vamos a ver en los próximos días, vamos a ver un relato que va a mencionar Lucas en forma de sándwich. Lo menciona, pone otro cuadro y vuelve a retomar la historia cuando Jesús pasa sobre una higuera, que es toda una dramatización. La higuera va representando ahí la nación de Israel que debía dar fruto, que debía estar preparada, pero los suyos no la recibieron, a pesar de que hay una adoración. MacArthur le llama una entronización sin trono, una corona sin trono. Es mera palabra, verdadera adoración o una mera adulación. Permíteme terminar, se nos ha ido el tiempo, con algunas reflexiones o lecciones que creo que son interesantes. ¿Eres un verdadero adorador o sencillamente hay adulación en tus labios? Honrar al Señor incluye siempre obediencia a sus mandamientos. Los discípulos sencillamente obedecieron la instrucción sin dudar, sin preguntar. Honrar al Señor, honramos al Señor mediante nuestra obediencia. Honrar al Señor obedeciendo sus mandamientos es la clave. Honramos al Señor al otorgar lo que el Señor nos pide. El dueño del animal otorgó lo que el Señor necesitaba sin pedir razones, sin preguntar por qué el Señor lo pide. Honramos al Señor por medio de la obediencia a sus mandamientos. Honramos al Señor otorgando lo que Él pide de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones carnales y hacemos lo que queremos, olvidando lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer? Y finalmente honramos al Señor ofreciendo nuestro reconocimiento sincero a Él. Debemos darle al Señor el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Y eso comienza reconociéndolo como nuestro Salvador, reconociéndolo como nuestro Señor. Quiero terminar hoy con un canto que recordé mientras estudiaba esta porción, que dice lo siguiente. En un rincón de mi ser, Señor, tú estabas ayer, mas hoy estás en el centro de mi corazón, en un rincón de mi ser. Señor, tú estabas ayer, mas hoy estás en el centro de mi corazón. Ojalá que podamos reflexionar en esta lección el próximo día que nos reunamos
para adorar al Señor, le demos el lugar que corresponde en nuestras vidas. Honramos por medio de la obediencia. Honramos por medio de otorgar lo que Él nos pide. Y honramos al Señor ofreciendo nuestro reconocimiento de su persona. Bendito Padre Celestial. Te damos muchas gracias, Señor, por el estudio de tu palabra en el día de hoy, al reflexionar este cuadro tan interesante, pero también en esta aplicación de ver nuestras vidas, de ver nuestros corazones y nuestra adoración sincera delante de ti. ¿Cómo podemos pedir tu bendición? ¿Cómo podemos pedir tu protección, tu provisión, tu cuidado? Y no obedecemos en las cosas más sencillas y simples que tú nos pides. Ojalá que no ofrezcamos una adoración de labios, sino que provenga de un corazón sincero que quiere honrar tu santo nombre. Te pido, Señor, por aquel hermano o hermana que hoy tú has hablado a su vida, que hoy tome decisiones sinceras de compromiso ante tu presencia. Oramos, Señor, dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.